No, Gonzalo. Absolutamente no. Esa es una muy malísima idea. No quiero. Pero mi amor, piénsalo bien. Imagínate cómo puede quedar el video padrísimo. No, imagínate tú, o sea, además en un hospital veterinario. ¿Qué es eso? Pero es que eso es justamente el punto. Puede ser un ritual así súper padrísimo. No quiero. Se me hace que eres un poco aguafiestas. Mira, ve nada más. Dejaste el cofre abierto. No ¿Otra vez? dejé el cofre abierto. A ver. Mira. Ah, no, sí dejé el cofre abierto. Un error lo comete cualquiera, mi vida. Mira qué padre se levanta. Pero... ¡Ah! Chulada. ¡Gonz! ¿Qué estás haciendo? Ya vámonos, deja de jugar. Ya voy. Lo que pasa es que el Tiguan está bien chido. De la oreja te voy a entrar. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy en Mi Gusto es Conducir tenemos el nuevo Volkswagen Tiguan 2022 en su versión básica. Pero yo no sé si en esta versión básica sea realmente un SUV compacto o si es un SUV compacto que está sobrevalorado. Hola mi amor, bienvenida a un episodio más del programa, gracias por acompañarme. ¿Lista mi vida? Sí, lista. Esta es la versión básica, este es el Tiguan más austero a la venta en nuestro país el día de hoy. Y ya cuenta con una pantalla como de 8 o 9 pulgadas allá en el tablero, en el clúster de instrumentos, pantalla de 6,5 pulgadas para el infoentretenimiento con Android Auto, Apple CarPlay, App Connect, este tipo de cosas. Hay cámara de reversa también y varias cosillas que lo hacen a mí parecer un vehículo muy atractivo. Ahora sí te voy a dejar que me digas qué es lo que no te gusta. Lo primero que noté cuando me subí es que la puerta se me hizo muy pesada. Yo no sé si pesado es el adjetivo que yo usaría, pero sí se siente una puerta bien hecha, ¿sabes? Ándale. ¿Qué tal los asientos de piel que no tiene? Eso es algo que sí me gusta, que no tiene los asientos de piel. ¿Qué tal que no hay quemacocos? Eso es algo también que sí me gusta. ¿Qué hay, por ejemplo, del aire acondicionado de una sola zona? No me molesta, la verdad. Mientras lo tenga la zona que a mí me gusta y no a la que a ti te gusta, todo está bien. Eso está muy bien. Mejor dinos lo que a ti no te gusta porque tú eres el más mañoso. Ningún auto es perfecto, todos tienen cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, algo que a mí no me enloquece es que el ajuste para el asiento del conductor es manual, no es eléctrico. Pero por ejemplo, sí hay una pantalla bien grande y se me hace paradójico que el clúster de instrumentos tenga pantalla digital, que es una cosa que regularmente se considera muy avanzado, pero que el ajuste de la posición del asiento del conductor sea completamente manual. Sí, pero acuérdate que esta es la versión básica, entonces... Pero me hubiera gustado que fuera un ajuste eléctrico. La otra cosa que me gustaría que fuera diferente es que me encantaría que tuviera aire acondicionado de doble zona. Un aire de doble zona en la versión base habría estado muy bien. Sin embargo, no hay eso, pero sí hay control de velocidad crucero adaptativo. Cosa que eso es una característica que regularmente solo lo ves en versiones más avanzadas de cualquier marca, no solo de Volkswagen. Entonces, que esté en la versión básica también la hace un SUV atractivo. Y así es como Volkswagen va como poniendo en la balanza características que pueden ser más útiles y sacrificando en esta versión base características que tampoco son tan útiles. Otra cosa que no me gusta es el espacio. Es muy pequeña. Siento que este espacio está sumamente reducido y alguien de mis dimensiones no cabe aquí adentro. Creo que te perdiste de auto, ¿no? Yo lo veo demasiado amplio. Realmente es un SUV compacto bastante amplio. Es tan amplio que incluso parece un SUV mediano, un SUV de segmento B. Ahora dime tú, ¿qué opinas de la forma en que está distribuido el tablero, los botones, las consolas? Creo que es un diseño limpio. De hecho, la vista hacia a echarle el primer ojo, yo no pensé que fuera la versión básica. Austero no se ve, creo que es lo que estás tratando de exactamente. decir. Las líneas elegantes, sofisticadas, pero minimalistas de Volkswagen en el tablero, los insertos con materiales de otros colores, otras texturas, tanto en esta línea gris que va por encima de la guantera o los insertos que ya no son negro piano, si son más como gris piano, alrededor de las ventilas de aire acondicionado, alrededor del centro de infoentretenimiento, todo este tipo de cosas, además que las líneas rectas y los ángulos suaves hacen que todo el tablero y todo el interior se sienta como de un vehículo, pues que no es nada austero. Me encanta la palanca, está muy fácil, de las que son de mis preferidas. Sí, ¿por qué son de tus preferidas? Porque nada más es para arriba y para abajo.
y ya. Ahora, sí hay varios modos de conducción, el modo drive regular y el modo sport, con cambios tipo manuales directamente en la palanca, pero es una transmisión automática. Si mal no recuerdo, es una transmisión de doble embrague, lo cual la hace una transmisión más suave, más rápida a la hora de hacer los cambios de marcha y sobre todo una transmisión más eficiente en su rendimiento de combustible. Además, el volante tiene ajuste de profundidad y de altura, los espejos son eléctricos, los vidrios también son eléctricos. Sí, el aire acondicionado enfría un montón debido a que este es un motor bastante potente y eficiente para un vehículo de este tamaño, pero no es un motor de 6 cilindros. Otra cosa que me gusta mucho es que cuenta con alerta de tráfico cruzado y de tráfico trasero, con alertas y pautas visuales en los espejos laterales, hay cámara de reversa, hay sensores de reversa y de estacionamiento, tanto traseros como frontales. Sí hay control de velocidad crucero adaptativo, pero además del control de velocidad crucero adaptativo, hay también sistema de asistencia de precolisión frontal con frenado de emergencia autónomo en caso de ser necesario, o sea que se frena sola. Además, los asientos traseros son abatibles 40-40-20, o sea, el de un lado, el del otro y luego el del centro, si mal no recuerdo. La posición de manejo es más elevada, la cadera puede ir casi a la misma altura que la rodilla y mucho espacio para las piernas adelante, y en los asientos de atrás igual. Aprovechando esto que estamos estacionados, ¿hay algo más que no te guste, mi vida? Acabo de descubrir que no me gusta el sonido de las intermitentes. ¿Cómo suena? Toc, toc, toc. No. Como coco, como si estuvieran golpeando unos coquitos. Ándale, sí. Bueno, encima de eso hay freno de mano electrónico. Hay también sistema auto hold. Además de eso, mi Vidi, creo que estás olvidando la parte más importante, que es la seguridad. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que a la gente menos le importa en cuanto a la seguridad? Bolsas de aire, bolsas. Sí, bolsas de aire, mi gente. Este Volkswagen Tiguan cuenta con chorrocientas mil bolsas de aire. ¿Ah, sí? Sí, chorrocientas mil. 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina, y las de cortina son incluso hasta la segunda fila de asientos, hasta los de acá. Y además hay una versión con 3 filas de asiento y las bolsas de cortina son hasta la tercera fila de asientos. Encima de eso está lo que ya te dije, ¿no? Esta cuestión de mitigación de colisión frontal con asistencia de frenado semiautónomo. Lo cual, si detecta que un coche enfrente de ti se detiene o alguna cosa de esas y tú no estás presionando el freno porque vienes pajareando, tu Tiguan va a aplicar presión de frenado por ti. Hay también una estructura de acero de ultra alta resistencia con zonas de deformación programada para absorber la energía cinética de un impacto. Encima hay barras de protección en las puertas que, como tú bien dijiste, ¿cómo se sienten las puertas? Pues un poco pesadas. Sólidas, entiéndase, sólidas. Puerta pesadas. bien hecha. Sí. Su calificación en las pruebas de colisión por la NHTSA de los Estados Unidos de América es de 5 estrellas en las pruebas de impacto. También hay 2 puertos USB tipo C, un tomacorriente inalámbrico o un cargador inalámbrico aquí abajo. Hay ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos, descansabrazos, pocitos, bahías de carga. La guantera tiene un rodillito aquí porque también el aire fresco del sistema de climatización sale por ahí, y la guantera es un poco de hielera, no congela, pero sí te puede enfriar lo que pongas ahí dentro. Además cuenta con detector de cansancio, sistema de freno de prevención multicolisión. ¿Qué quiere decir? Que si estás en un golpe de carambola o de cuando muchos carros se pegan entre sí, tu Tiguan, en cuanto siente el primer trancazo, aplica los frenos para que no transmitas esa energía a otro coche y no tengas tú que pagar con tu seguro, sino el que dio el chingazo sea el que tenga que pagar ese tipo de cosas. Encima hay asistente de arranque en pendientes, asistente de descenso en pendientes, bloqueo electrónico de diferencial, control de inercia del motor, control de tracción para evitar derrapes, control de estabilidad para evitar volcaduras y un montón de características de seguridad avanzadas que regularmente vemos en versiones tope de gama de otras camionetas o de otros SUVs compactos y que no deberían de estar en el Tiguan, pero están en el Tiguan. Para nada austero, esto no es nada austero. Sale pues, vamos a la sección de preguntas y respuestas, mi vida. Josué Padilla pregunta, ¿cuál es el consumo real de combustible en ciudad y carretera? Aquí últimamente nos ha dado, en promedio, estacionada con el motor encendido, consume más o menos 1.2 litros por hora. En circulación nos está dando cualquier cosa en promedio entre 13.5, 14 litros por cada 100 kilómetros. En promedio, ya circulando en ciudad con aire encendido, 3 personas a bordo,
nos está dando alrededor de los 12 kilómetros por litro o hasta 14 en condiciones de tráfico despejado y bonitas a nivel del mar en Mazatlán, Sinaloa, aunque la altura no le afecta tanto porque este es un motor turbo, así que pues en ese sentido está bien. Pedro Gasca pregunta, ¿cuál sería la mejor versión a comprar? ¿Qué diferencia en equipo hay de versión a versión? Es una pregunta bien complicada la que me haces porque la neta, carnal, me caes bien chido, Pedro Gasca, pero la neta no voy a entrar en detalles de decir todas las cosas diferentes que hay de versión en versión, no manches, sería una respuesta larguísima. Lo que sí te puedo decir es que en las otras versiones no básicas ya hay ajustes eléctricos para el asiento del conductor, hay unas versiones con quemacocos o techo panorámico, asientos de piel, aire acondicionado de doble zona, calefacción y enfriamiento en los asientos, y en la versión tope de gama hay tracción integral en las 4 ruedas que a mí me empalaga. Siguiente pregunta, Víctor Alberto de Saboya. ¿Qué suspensión lleva adelante y detrás? Y precios de cada versión de ser posible. Adelante lleva suspensión McPherson independiente y atrás lleva suspensión independiente de tipo Ford Link o con 4 brazos o 4 ligas o articulaciones o como lo quieras pensar. ¿Y cuáles son sus precios en cada una de sus versiones? Te lo digo más adelante, pero sí te lo voy a decir, así que quédate. Angélica Sofía Linares Fuentes dice, ¿cuál es su velocidad máxima? El tiempo de 0 a 100, tiempo de recuperación de 80 a 120. Su velocidad máxima está electrónicamente gobernada. ¿A cuánto? No me ha tocado descubrirlo. ¿Por qué? Porque el día de hoy se nos ha hecho corta las horas de producción para poder ponerla y someterla a todas las pruebas. Yo supongo que la velocidad tope debe estar en algún rango entre los 180 y los 220 kilómetros por hora. Por ahí regularmente es que están gobernadas las velocidades máximas de los SUVs compactos de este segmento. Su tiempo de 0 a 100, estás a punto de conocerlo en unos momentos más que hagamos la prueba de 0 a 100. Y su recuperación de 80 a 120 va a depender mucho de la superficie donde estés rodando, las llantas que tengas, la altitud sobre el nivel del mar, así que es más difícil saberlo. En ese sentido, les sugiero que vean las pruebas técnicas que hacen en el canal de Autología, donde ellos son bastante geeks para esas cosas. Oscar Lizárraga dice, ¿vale la pena? Precio contra equipo, ¿cómo queda frente a la competencia? Depende de lo que estés buscando. Si lo tuyo es tener una pantalla grandota en el clúster de instrumentos y tener el control de velocidad crucero adaptativo, así como la cámara de reversa, los sensores atrás, los sensores adelante, la asistencia de frenado semiautónomo, el tema del control de inercia de motor y el bloqueo de diferencial, que son ya cosas más avanzadas, entonces sí vale la pena. Uriel Pérez Telles pregunta cuántos caballos desarrolla y Laura Soto qué motor tiene. El motor es 1.4 litros turbo cargado, entrega 150 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque, si mal no recuerdo, y el torque lo entrega desde bien abajo porque sí hay control inteligente de tiempo variable de apertura de válvulas. Y por si eso fuera poco, la versión R-Line tope de gama, esa tiene un motor 2.0 turbo cargado, anda rondando los 200 caballos de potencia, más de 200 libras-pie de torque, tracción integral en las 4 ruedas y es un verdadero demonio. Ñañelo Guajardo, lo que la gente espera de tus videos, pros y contras y si vale la pena la inversión puesto que es una sub muy cara, dice él. Bien, esto del que Volkswagen es caro siempre lo he escuchado desde toda la vida. El último vehículo barato que Volkswagen sacó en el país fue el Bocho y párale de contar. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que con un Volkswagen sí vale lo que cuesta en su manufactura, en sus materiales, en su construcción. Yo personalmente pienso que sí vale la pena. It's Leonix me dice que qué hermosa estoy. Oh, que qué hermosa está la camioneta. Ah, ya. Muy bien. Sí está hermosa. Es muy sofisticado, es elegante, sí. Son todas. Son todas, bien. Oye, Gonzalo, ¿y por qué comprar un Tiguan y no cualquier otra de la competencia como Mazda CX-5 o la mismísima Honda CR-V o la mismísima Toyota RAV4, por ejemplo? Esas mismas. La respuesta es que tú ya sabes. Cada quien se compra el carro que se le da su regalada gana. Vamos a poner modo Sport aquí. 3, 2 y hay modo Sport. 1, aceleración. Ok, ahí está la patada. Entró el control de tracción un poquito. Aquí parpadeó. Ay, no, 70, 80, tú lo ves. 90 y 100, 4, 7, 10. Desnivel.
¿Qué tal la suspensión? Muy bien. Y los frenos son de disco en las 4 ruedas. Cuando le pones pata a fondo, jala muy bien, la estabilidad es muy buena. Hay cambios tipo manuales, moviendo la palanca hacia la derecha. Aquí haces cambio ascendente, voy en cuarta, voy en quinta. Cambio descendente, vas en cuarta, vas en tercera, bajas a segunda, pones pata a fondo. Revolución del motor y el 1.4 con los 150 caballos de fuerza empuja con tocho morocho. Da gusto. Recuerden que son las versiones 2022. Tiguan Trendline Plus. Ajá, es este. 548,990 pesos mexicanos. Ok, y recuerden que este ya viene con todas las cosas que les dije. No tiene nada de austero. ¿Qué más? El Tiguan Comfort Line, 618,990 pesos mexicanos. Y el Tiguan Comfort Line con tercera línea de asientos, 636,290 pesos. A los que les interesa esa tercera fila de asientos, eso es lo que les va a costar uno de estos, así. Y el Tiguan R-Line 1.4, 679,290 pesos mexicanos. Ese es el más equipado con este mismo motor. Y el Tiguan R-Line 2.0. Ese es el más equipado con el motor más grande, de más caballaje y con la tracción en las 4 ruedas. Y el precio de este Tiguan R-Line 2.0 es 749,590 pesos mexicanos. Estos precios parten en dólares desde los $26,800 norteamericanos hasta los $36,600 norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, según la versión que elijas. Me dicen Gonzalo Magaña. Y a mí, Daniela. Y nos vemos en el próximo video.